En toda película hay incógnitas sin responder, y la saga Destino Final no es la excepción, dejando a la imaginación de uno múltiples posibilidades sobre su trama, formando así teorías que hasta el día de hoy desconocíamos. He aquí, 5 teorías sobre la saga Destino Final. Hay pruebas que afirman que Destino Final 4 es la primera película en empezar en la cronología de la saga. La primera prueba es que William Bloodworth, al advertirles a los sobrevivientes, les dice que esto ya lo había visto antes, posiblemente refiriéndose a los sucesos de la cuarta película, situando a Destino Final 5 en el año 2000, y a Destino Final 4 entre los años 1999 y 2000, en los cuales ya habrían ocurrido ambos desastres. La segunda evidencia se encuentra en la escena final de la quinta película, en la cual se muestra fotografías de un hombre, Roy, y si nos fijamos bien, en una de las fotografías, junto a Roy, se encuentra un auto que tiene marcado el número 6, el mismo auto que se ve en la autopista en Destino Final 4. Puedo deducir que el personaje de Roy, era un corredor de autos que se retiró a causa de una contusión que sufrió en una carrera, dejándolo con un tumor en la cabeza, lo que lo llevó a cambiar a su otro oficio. Roy trabaja de obrero en una compañía llamada Presagio, al mismo tiempo que se siente renegado por tener de jefe a un universitario, este último sería Nathan. Sin embargo, el culpable del desastre de la autopista McKinley no fue Roy, ya que este solo pagó las consecuencias por el descuido de otro corredor, y por un descuido suyo fue el que provocó todo el desastre de la autopista, pero aún así, la culpa sería de los del personal técnico por apresurar al conductor, sin antes asegurarse que todo el equipo haya acabado sus tareas. De lo contrario, el desastre habría ocurrido por otras razones y no como se vio en la película. Además, me parece que la teoría coincide mucho con lo que pasa en las películas Destino Final 4 y Destino Final 5, demos un repaso de lo que ocurre cronológicamente entre ambas películas. Roy, es un corredor de autos que sufrió un accidente en una carrera, dejándolo con una contusión en la cabeza, luego acaba trabajando de obrero en una compañía, en la cual es asesinado por su jefe, pero al final nos enteramos que la muerte de Roy era inevitable, debido a un tumor que tenía en la cabeza, producto de un accidente que tuvo en una carrera de autos hace un tiempo. Como vemos, Roy, estaba condenado y no tenía ninguna oportunidad de escapar a su destino, lo mejor que le pudo pasar en esas circunstancias, era morir. De acuerdo con el argumento, Destino Final 4 se posiciona como la primera película en la cronología. Recordemos que en cada película siempre estuvo presente el concepto de las visiones y premoniciones, así que, si cambiamos las cosas y posicionamos a El Destino Final como la primera película en desarrollarse cronológicamente, no sería tan extraño que en los créditos iniciales se vieran muertes que ocurrirán después, porque va bien con la esencia de esta saga. Es mucha coincidencia y pruebas suficientes para no afirmar que la cuarta película es la primera película en ocurrir, por lo que con esta teoría Destino Final 4 se mantiene, y se posiciona como la primera película dentro de la cronología de la saga Destino Final. El funerario alguna vez fue una víctima de la muerte, el único visionario que logró engañar a la muerte. El personaje William Bloodworth habría sido el único visionario que consiguió escapar completamente de los planes de la muerte, y gracias a eso pudo haber ganado una posible inmortalidad, siendo el único en escapar exitosamente de la muerte. Por esa misma razón, William en algún momento habría liberado un supuesto asistente de la muerte, levantando cualquier sospecha por parte de los próximos visionarios antes de él, dejando sospechas a los futuros visionarios, para que supieran quién es la muerte. Con el tiempo, William, al ver que el patrón se repetía en varias ocasiones, comprendería mejor las intenciones de la muerte, viendo desde lo incógnito, mientras distingue las reglas y las aprende. Este sería el modo de cómo él sabe tanto respecto a la muerte, luego advertiría a los que estén sufriendo lo mismo.
De hecho, él estaría observando los eventos que ocurrieron en Destino Final 4, solo que en esa ocasión no les advierte a los sobrevivientes, porque se habría mantenido a una distancia considerable. Un grupo de personas son destinadas a morir en un desastre, y estas se salvan gracias a la visión que tiene uno de ellos, pero estos debieron morir en aquel desastre, por lo que debería haber ocurrido. Entonces, ¿por qué razón se producen las visiones de los protagonistas? Pues en el comienzo de las películas, los protagonistas tienen un mal presentimiento durante un lapso hasta que ocurra el desastre, y los demás personajes no presienten nada por estar calmados siempre. Deduciendo esto último, puedo decir que la muerte al estar en un lugar solo es percibida por una persona, por el hecho de ser una presencia perceptible para ese individuo. De este modo provoca la visión en su víctima, dándole la oportunidad de salvarse a sí mismo y a los que se encuentren con él o ella. En casos reales, estas visiones suceden muy pocas veces y solo les pasa a personas con desórdenes psicológicos o que hayan pasado por momentos de extremo estrés. Un ejemplo de ello es Alex. Este personaje pasa por varios momentos de angustia durante toda la película, desde que tuvo la visión en el avión, hasta el momento en el que Carter intenta suicidarse, acelerando su auto a gran velocidad. Pues es justo ahí cuando Alex se altera y empieza a ver más señales de lo normal, e inclusive en un momento parece estar enloqueciendo. En estas películas, la muerte siempre se manifiesta antes del desastre, siendo percibida por los protagonistas, haciéndoles pasar momentos de angustia hasta tal punto de producirles visiones, permitiéndoles ver sus planes, y así esta entidad frustrando sus propias intenciones. Según esta teoría, las dos adolescentes que aparecen en la tercera película, posiblemente hayan muerto debido a un personaje de terror, quien es capaz de mostrarse en los sueños de los jóvenes para atormentarlos. Así es, Freddy Krueger habría sido el culpable de que Ashley y Ashlyn hayan acabado incendiadas. Él habría estado en todo momento con las chicas, desde que entraron a la habitación hasta el momento en el que mueren, y es que en el filme del 2010, Pesadilla en la calle Elm Street, se ve en una escena como el personaje de Nancy parece entrar en un estado mental después de entrar a una farmacia. Lo mismo habría pasado con Ashley y Ashlyn al entrar al cuarto de bronceado, las cuales no lo notarían por el hecho de estar sonámbulas, mientras Freddy Krueger orquestaría todo lo que aparentemente sería un accidente, manipulando las máquinas de bronceado, aumentando la temperatura, y dejando caer una tabla entre ambas máquinas para que sus víctimas queden atrapadas. Lo siguiente que pasa coincide con el personaje de Freddy Krueger, ya que siempre que él está presente alguna edificación comienza a prenderse en llamas. Él mismo también podría estar en complicidad con la muerte, pues lo que haría el personaje se ve en algunas escenas de las películas. Wendy es la protagonista, y una de los sobrevivientes de la montaña rusa en Destino Final 3. Siendo este personaje único entre todos los protagonistas de Destino Final, porque a diferencia de los otros, Wendy tiene más oportunidad de salvarse de los que aparenta, y es que en el final de la película, es muy probable que haya sobrevivido al desastre del tren. Ya que, según algunas fuentes, en el corte original, el personaje de Wendy muere arrollada por el tren. Sin embargo, en la película ella tiene la visión. Se puede suponer que la escena fue cambiada con la intención de aparecer al personaje de Wendy en una futura película. Y si recordamos, en la misma escena, Kevin tira del freno de emergencia, por lo que el tren al salirse de las vías, no se estaría descarrilando, sino frenando, así que, da la posibilidad de que Wendy, Yuli y Kevin sigan vivos.
Lo que aprendí de esta saga, es que las personas que sobreviven a un desastre provocado por la muerte, y no mueren en un lapso de tiempo, automáticamente son puestos en una nueva lista, en la cual, en este caso estarían Wendy, Yuli y Kevin, y el resto de pasajeros que se encontraban en ese tren. Y siendo que el final de la película es inconclusa, a esta le pueden dar una continuidad, lo que favorecería para explorar un nuevo aspecto del concepto presentado en las películas, de este modo dando la posibilidad para una sexta entrega, pero ahora con un gran aumento en las víctimas, lo cual anteriormente ya lo hemos visto en 2 películas de la saga. Y finalmente, en todas las entregas de la saga, la muerte solo aparece una vez, aparentemente, mostrando su silueta en algunas escenas de la primera película. Puedo describir a esta muerte como un ser reivindicativo e incompetente, ya que burlaron sus planes en 5 ocasiones, y lo peor es que lo volvían a hacer. Cierto que después la muerte enmendaba su error, pero después de las teorías que mostré, muchas de sus víctimas continúan vivas, lo que lo hace aún más patético. Recordemos que es la muerte, y sea lo que sea o lo que sienta, seguirá haciendo su trabajo, pues al parecer en este universo la muerte tiene gustos, y por alguna razón se asocia con el número 180. Además, lo elemental para que esta serie de películas hayan logrado el éxito que tienen, es la idea que la muerte seleccione a un grupo de personas y los mate. Quizás sea el resultado de algo que ocurrió hace mucho tiempo atrás, y que ocasionaría una reacción en cadena que con el tiempo se volvería una maldición, y aunque al público le gustaría saber cómo se originó todo esto, si no saben manejar la trama en futuras películas, caería en lo tedioso y repetitivo, porque hay ideas para que hagan una buena película.